Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. El título de hoy se llama La costilla de Adán. ¿Sabía usted que antes que el hombre descubriera la esencia de la clonación, ya Dios la había usado con Adán al sacar una costilla y clonar a una mujer que llamó Eva? Porque Dios clonó a Eva de la costilla de Adán. Alguien lo ha definido diciendo que fue hecha de ahí y no fue hecha de su cabeza, para que ella no tuviera dominio sobre él ni de sus pies, para no ser pisoteada por él, sino de su costado, para ser igual a él, debajo de su abrazo, para ser protegida, y de junto al corazón, para ser amada. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en Romanos capítulo 5, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y en Efesios capítulo 5, los versículos 31 hasta 32. Por esto dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se uniría a su mujer, y los dos serían una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo, estoy respecto de Cristo y de la iglesia. En el campo científico se sabía ahora que las costillas fueron puestas en nuestro cuerpo para proteger los órganos vitales, tales como los pulmones, hígado, riñones y el corazón. De esto se puede deducir que el hombre puede vivir sin una costilla, pues no es un órgano vital, pero dejaría de protegerlo a sus órganos vitales. En la sabiduría divina, él había dicho: no es bueno que el hombre esté solo. Fue por esto que la operación de extracción de la costilla de parte del cirujano divino tendrá como propósito hacer un ser que viniera de la misma sustancia del hombre, que reflejaría su propia naturaleza, que fuera como en efecto. Lo dirá después Adán: hueso de mi huesos y carne de mi carne. Pero ¿qué se escondía detrás de este hecho creativo? Pues que esa clonación divina había un tipo que tendrá su antitipo en la iglesia del Señor. Un estudio comparativo nos lleva a descubrir cómo la costilla de Adán luego a ser figura de la iglesia del Señor, que así como Dios puso sueño profundo en Adán y sacó la costilla, así también Dios sacó del sueño profundo de su Hijo la costilla, con la que formó a su iglesia. Observe que el costado de Jesús fue traspasado, justo ahí donde estaban sus costillas. Consideremos, pues, la costilla de Adán como un tipo de Cristo. Adán solo en el paraíso, en Génesis capítulo 2, versículo 18. Esta es una de las figuras extraordinarias del paraíso,
donde fue puesto Adán en su creación, Dios descubrió que ninguno de los seres creados podía servir de compañía para su hijo, Adán. Era necesario que alguien de su misma naturaleza pudiera llenar la solicitud de la cual fue objeto. Ahora, pensemos en esto. Si Adán es un tipo de Cristo, podemos hablar de la soledad de Jesús también. ¿Cómo explicar que Jesús necesitó de una ayuda idónea para su propio ministerio? Bueno, desde el punto de vista de los planes eternos, Dios también había provisto para su Hijo de alguien que en la figura de Eva sería llamada la iglesia. Adán tipifica a Dios, el verdadero marido universal. Dios estaba solo antes de hacer al hombre, y aunque Él es absolutamente perfecto, no obstante, sin la iglesia Él está incompleto. Sin la iglesia Él es como un esposo sin esposa, o una cabeza sin cuerpo. Por consiguiente, cuando Dios dijo que no era bueno que Adán estuviese solo, era porque Adán necesitaba una esposa. Y eso describe la necesidad que tiene Dios de conseguir un completamente Dios. Necesitaba de una esposa. Adán, figura del que había de venir, en Romanos capítulo 5, versículo 14. Pablo acertadamente nos ha dicho que Adán era figura del que iba a venir después. Esto es Cristo. De aquí se desprende que Adán y Cristo son presentados como los dos hombres esenciales de la historia humana, como las dos figuras que representarían a la raza humana. Es por esto que se habla de el primer Adán y del segundo Adán, porque Adán es la primera figura de Cristo. Por un lado, lo es en el sentido que ambos son hijos de Dios. Adán no tuvo un padre natural, como tampoco lo tuvo Cristo. Adán no tuvo una madre, como tampoco lo tuvo Cristo. En el caso de Cristo podemos decir que Él estuvo en un vientre escogido, pero su padre fue Dios. Como hijo de Dios, Adán fue creado. Jesús, como hijo de Dios, siempre estuvo con su Padre. Él siempre ha sido la segunda persona de la Trinidad. Jesús no se hizo hijo de Dios cuando se encarnó. Él nunca ha dejado esa posición. Pero ya en su encarnación, Él, al igual que Adán, estuvo solo. Si su encarnación era fuera del primer Adán, Él estuvo también solo de ahí, que al encarnarse necesitaba de compañía. Lo que Jesús necesitó para comenzar en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 13 hasta el 19. Consideré que Jesús llenó su soledad al encarnarse, haciéndose de hombres que le acompañaron. Ciertamente comenzó de su ministerio, estuvo marcado por 4 grandes eventos. El primero fue sus 40 días de ayuno y oración, rodeados de la tentación por Satanás. Luego se sometió al bautismo bíblico. Después anunció su ministerio a través de lo que dijo Isaías. De él anticipadamente y finalmente Jesús hizo un corrido en búsqueda de sus discípulos, quienes comenzarán su iglesia, su ayuda idónea. Tome nota que en esa iglesia habrá hombres de distintas clases. ¿Qué sería la naturaleza de ella? A través de todos los tiempos. Con 12 hombres, Jesús comenzó su ministerio.
Después que resucitó, les dijo a la incipiente tarea de la gran comisión, de ir a todas partes y anunciar su evangelio a través de un trabajo más específico, según el Hechos capítulo 1, versículo 8. Como esa iglesia pasó de 12 a 120, después llegó a 3.120, después a 8.120, y desde ahí ya serían incontables los seguidores de tal Jesús a la soledad de Adán. Dios la suplió con Eva y la de Jesús con la iglesia. El sueño de Adán tipifica la muerte de Cristo por su iglesia. A suelo profundo sobre Adán. Génesis capítulo 2, versículo 21. Si bien es cierto que Dios pudo formar a Eva, tomando de Adán alguna de sus otras partes estando despierto, es muy significativo del sueño profundo que trajo sobre él. Esto nos muestra que Dios no solo es un Dios de orden, sino que sigue siempre un plan perfecto en su llamada revelación progresiva. El sueño que puso en el primer Adán fue una muerte temporal. Acordémonos que Jesús definiría más adelante la muerte como un sueño. Por lo menos eso fue lo que él le dijo cuando resucitó a su amigo Lázaro. ¿Dónde está pues la tipología del sueño profundo sobre Adán? Comparando con el sueño de Cristo. La Biblia nos dice que un día al verdadero Adán se le hizo dormir en la cruz por 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 25 y el 33. Esto, en efecto, es el significado de la frase de Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y tomó una de sus costillas a fin de edificar una mujer para él. Génesis capítulo 2, versículo 21. Del sueño de Adán, Dios trajo una hermosa dama. Adán va a destacar esa belleza del sueño, muerte de Cristo. Vino su esposa. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Versículo 21. Si consideramos la muerte como un sueño, entonces tendremos que traducir el texto diciendo, mientras usted moría, tomó una de sus costillas. Pensamos un poco en esta figura. Imagínase a Dios como el ser humano eterno, extrayendo de Adán, en sus incomparable criatura, una de sus costillas, para ser un ser parecido a él. En Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta 24 y Efesios capítulo 5, 22 hasta 32. Encontramos dos mujeres. Y si bien es cierto que el contexto no habla del matrimonio, Pablo nos va a decir que grande es este ministerio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay un matrimonio que Dios comenzó a preparar entre su Hijo y la iglesia. Antes de la fundación del mundo, la iglesia es la Eva de Génesis capítulo 2. Así como Eva fue formada de la costilla de Adán, de igual manera la iglesia fue extraída de la costilla de Cristo. No en vano nos dice el texto que un soldado traspasó su costado para verificar su muerte. La muerte de Jesús marcaría el inicio de una iglesia que fue concebida en la eternidad. La costilla se hizo mujer y la mujer se hizo iglesia.
se dejó la carne en su lugar. Versículo 21. La historia de la creación es hermosa. Por donde quiera que la veamos, la nota definitiva que surge como un dulce melodía. En los 2 primeros capítulos de Génesis nos dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y curiosamente, la creación de Dios se completó cuando el texto que estamos analizando nos dice que Él dejó la carne en su lugar. Hay algún significado en esto, porque toda la creación es completada cuando Dios deja la carne de Adán, después que extrajo la costilla. Sin querer hacer una interpretación forzada del texto, sino más bien siguiendo el aspecto tipológico de Eva. Como figura de la iglesia, pudiéramos decir que la iglesia es lo más grande que Dios creó, y al fin de los tiempos sería ella la que vivirá por siempre con el Señor después de las bodas del Cordero. Lo que aquí estoy diciendo tiene su respaldo en lo que Pablo nos ha dicho. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El despertar de Adán tipifica la resurrección de Cristo por su iglesia. Viendo a la novia atavida. Génesis capítulo 2, versículo 22. Puede imaginarse la reacción de Adán cuando despertó del sueño. Descubrió a alguien que sentía como él, que hablaba como él, que sonreía como él y que comía como él. Adán se dio cuenta lo que Dios había hecho de su costilla. Por eso en su exclamación dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahora Dios como su Padre se la ha traído, pero también Dios como su Padre los unió en matrimonio. Yo no sé cómo ve usted esta escena, pero sabe que Dios mismo efectuó aquel matrimonio. Tuvo que ser simplemente glorioso. Ahora vea el otro cuadro. Cuando Cristo resucitó, llegó a ser los primicias de los que habían dormido, según el apóstol Pablo. En el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 20. Dios también le presentó a su novia atavida. Pablo va a descubrir cómo la muerte y la resurrección de Cristo tuvo que ver con la iglesia según Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta 27. Así es la visión de Cristo por su iglesia, como fue la visión que tuvo Adán, también de su esposa Eva. La santidad de Eva sin pecado tipifica a la iglesia por la que Cristo murió y se la presentó a sí misma. Eva es figura de la novia atavida, la iglesia, viviendo con la esposa en el paraíso. Génesis capítulo 2, versículo 25. El cuadro de Adán y Eva viviendo en el paraíso antes de pecar es sumamente significativo. Era un estado de absoluta santidad. Observe cómo este último versículo nos muestra al paraíso, de cuál es la figura del cielo donde no reina el pecado. La frase, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, es un claro reflejo de aquel estado donde el pecado no había hecho su presencia. Cuando uno ve el paralítico
de este paraíso, y el que luego se nos revela en Apocalipsis, uno puede ver como Adán y Eva en ese estado tipifica a Cristo y a la iglesia. Ese estado de inocencia y santidad total va a ser presentado después cuando Dios, el Padre, entrega a la novia, la iglesia, en las bodas del Cordero, en el paraíso celestial. Adán y Eva llegaron a ser uno y así comenzó en el nacimiento de la humanidad. En la nueva creación, Cristo se casará con la iglesia y sería su esposo, universal y eterno. Y así como comenzó la humanidad a través de un matrimonio santificado por Dios, también sucedería que la nueva Jerusalén, que es realmente la iglesia del Señor, descendería con Cristo y así él viviría con la esposa por los siglos de los siglos sin fin. Así Eva es un tipo de la iglesia. Pablo capturó la esencia de esta tipología entre Adán como figura de Cristo y Eva como figura de la iglesia, cuando nos dejó este extraordinario pasaje bíblico de Efesios capítulo 5, los versículos 25 hasta 32, y el ministerio del cual habla Pablo en el último versículo fue revelado. La costilla de Adán, de donde el Señor extrajo a Eva, es la figura a través de la cual Dios trajo también a la iglesia, cuando fue sacada del costado de nuestro Cristo crucificado, cuyo propósito final es para santificarla y purificarla a través de la palabra. Así fue creada Eva para Adán al principio. Ella vivió en un estado sin pecado, hasta que apareció el pecado en el paraíso. Por lo tanto, la santidad tiene que ser entonces la esencia de la iglesia. Jesús desea que su iglesia haga muchas cosas, pero por encima de todas es que ella sepa que la santidad fue la razón de su muerte. Y ahí el tipo y el antitipo, que seamos pues la novia vestida de blanca, atavida para su marido. Amén. Con esto termino. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da para nosotros, para tener la vida eterna, para vivir hasta la eternidad, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Vamos a hacer la oración de salvación. Repítela conmigo y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tienes que hacer es postrarte y pedir y arrepentirte de los pecados. Y Dios te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a comenzar con las oraciones. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a empezar con una oración para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel,
Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti, para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo, que yo estoy enviando en el nombre que es por sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura, hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimos, los amados. En esta oración, la unión hace fuerza y es poderosa, dándole gracias al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a orar para un niño, un baby que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano sobre él. Padre Santo, sana de todos los órganos de su cuerpo. Sana de su piel, Señor, sánalo completamente. Que él quede restaurado y sano. Lo pido en el nombre de Jesús. También, Señor, te pido por dos babies, uno que se llama Ryder, el otro que se llama Max. Dios mío, pon tu mano sobre ellos, sana de todos los órganos de su cuerpo. Que ellos quedan restaurados y sanados. Lo pido en el nombre de Jesús. Y también, Señor, te presento la sobrina de Jacob. Padre Santo, sana de los órganos de su cuerpo y desarrolla los vocales para que ella pueda hablar, Señor. Que no hay nada imposible para ti según tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar para los matrimonios que están en conflicto. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Padre Santo, que ellos vuelvan a enamorarse más profundo y más fuerte que cuando al principio se conocieron. Dios mío, que tenga el amor agape que tú tienes para nosotros y dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sea el matrimonio como Dios manda en su palabra. Sánalo, Padre, que puedan ser restaurados y que se puedan hablar claro uno al otro, entenderse, comprenderse uno al otro y apoyarse uno al otro. Y también, Señor, te pido que le sane los corazones de los hijos, porque los niños sufren a ver los padres en conflicto. Que sea una familia unida, llena de amor y gozo, y que se puedan entenderse uno al otro. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están para romper todo las cadenas de adicción, de droga y alcohol. Padre Santo, es una epidemia que está en todos los países. Ten misericordia, Señor, que estas personas, por huir, buscando refugio en el mal camino, Padre Santo. Buscando refugio donde no hay, Señor, por el sufrimiento y el daño que ellos han pasado y sufrido en su vida. Ten piedad sobre ellos, Padre Santísimo, que tú sabes las razones, tú sabes lo que le pasaron a ellos, Dios mío. Pon tu mano en ellos. Restáurale los órganos de su cuerpo. Sánalo completamente y rompe las cadenas de adicción de droga y alcohol, como tú habías hecho con algunas personas, Dios mío. Ten piedad sobre ellos, Padre, y sánalo completamente.
que puedas vivir la vida, tener una buena vida como Dios manda. Lo pido en el nombre de Jesús. También mi Dios va a morar para personas que son inocentes y se encuentran en la cárcel y que han estado ahí mucho tiempo, años. Hay muchos que están ahí sirviendo años y son inocentes. Dios mío, ten piedad sobre ellos. Dale un nuevo juicio y abre las sendas de la cárcel como le hiciste a Pablo y Silas en las Escrituras. Ábrele las puertas en la cárcel. Libéralo, Padre. Restárale su vida con sus familias en sus hogares, Señor. Ten piedad y ábrelas las puertas de las sendas de la cárcel. Que quede libre, Padre, porque tú eres el único que lo hace libre. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración. Que de bendición que Jehová se lo dio a Moisés y a Aarón cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Y está escrito en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios. Otro día más de vida. Y busquen de Él ahora cuando lo pueden encontrar. Que Él solo es que nos da la vida. Y Él es el único que nos ayuda en todo. Él lo que quiere es tener una relación con nosotros. No es cosa de religión. Es tener una buena relación con Él. Y con esto termino y hasta la próxima. Amén.